vamos a pasar a hacer la seguridad en el router Curicó primero, desde el admin 1. Desde admin 1. Ya. Si se dieron cuenta o se percataron, nosotros cuando entramos a un router pasamos sin ningún tipo de seguridad, ¿cierto? No nos pide ningún tipo de contraseña. Y eso es de vital importancia con respecto a la seguridad de los equipos de una red, ¿cierto? Porque podría estar cualquier persona, conectarse con el cable de consola, llegar con su PC, ¿cierto? Ver la puerta abierta del rack y empezar a configurar. Entonces vamos a aplicar lo que son seguridad con dos tipos de contraseñas, las vamos a ver y diferenciarlas cuál es más segura y cuál no, ¿ya? Entonces, en los routers nosotros habilitamos una contraseña o una clave de tipo normal, que se refiere que es una clave de acceso o de configuración de un equipo, ¿cierto? Que es diferente a la que se llama clave secreta, que tiene ahí un nivel de seguridad un poquito más alto. La idea es que les voy a decir cuál es, pero quiero que se den cuenta ustedes solos, ¿ya? Vamos a habilitarlas primero y luego vamos a revisarlas, ¿ya? De ahí me dicen, ¿saben qué? Esta es la más segura que la otra. Entonces, vamos a habilitar la clave normal, que va a ser sys123 en el equipo, y la vamos a habilitar con el comando enable password. Enable password. Y luego la palabra que es sys123 como contraseña. Enable password sys123. Si a un equipo le quiero eliminar la contraseña, dejarlo sin contraseña, el comando sería no enable password, ¿ya? Enable password activa y no enable password desactiva. Y si quiero cambiar la contraseña por otra, basta que ejecute enable password y la contraseña nueva, y esa contraseña, ¿cierto?, sobrescribe la anterior. Entonces, enable password sys123. Bien, ahora vamos a activar la otra, enable secret sys123. Las dos van a servir para acceso al equipo, pero una tiene una diferencia con la otra, ¿ya? Enable secret sys123. Enable password la primera, sys123, enable secret sys123. Nos envía un mensaje de advertencia que nos sugiere que la contraseña no sea la misma, ¿cierto? Dice, evite usar los mismos parámetros de contraseña cuando esté configurando el equipo, ¿ya? Grabemos un docopy rs. Y ahora lo que vamos a hacer, a salir del equipo, vamos a hacer un exit y un exit nuevamente para que volvamos al modo usuario o modo invitado y entremos con el comando enable y debería pedirlos contraseña. Entro enable, me pide password, ¿sí? Ahí pruébela, la contraseña que configuró. Ya, entró. Ahora la idea es que revisemos las contraseñas. ¿Puedo entrar, Gonzalo? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a revisar con el comando show running config. Show running config es el comando para mostrar lo que está en ejecución en el equipo o lo que tenemos almacenado dentro de las configuraciones. Show running config, enter. ¿Ya? Bueno, ejecuto el show running config. Me dice que ya el equipo tiene un nombre, un hostname, pero me encuentro con algo. Ahí tengo un detalle y ustedes mismos se van a percatar cuál es. ¿Cuál es la diferencia? Que sale con letras minúsculas, símbolos, números y la password. Enable secret, lo que hizo con la contraseña, la encriptó, ¿cierto? Nosotros sabemos que es sys123, pero si yo veo esto, eventualmente no sé cuál es la contraseña, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la otra, Gonzalo? Sí. Está textual. Entonces nosotros podríamos encontrar con una siguiente vulnerabilidad. Usted está configurando, hay alguien que anda con el teléfono, está atrás suyo, o sea, no detrás de la persona, ¿cierto? está atrás de la pantalla, hace esto, saca una foto y tendría tu contraseña, ¿cierto? Esa contraseña no es cifrada, por lo tanto es una vulnerabilidad que se presenta, en este caso, en la seguridad de los sistemas de los equipos de red, en un router o un switch. Nosotros deberíamos tener el router solamente la encriptada. Solamente la encriptada. Ahora, ¿cómo la encripto? Porque esta contraseña la hicimos, las dos nos pueden servir, pero le vamos a aplicar un nivel de seguridad, un comando para que encripte todas las contraseñas que lleguésemos a tener, ¿ya? No solamente esas que están creadas, yo puedo crear más contraseñas en adelante y todas las deje encriptadas. Entonces habilitemos el comando, ¿ya? No nos va a cambiar la contraseña, simplemente no la va a hacer visible y la va a encriptar y la va a cifrar. Que son dos cosas distintas. Encriptar y cifrar no es lo mismo. Encriptar es ocultarlo localmente y cifrar es ocultarlo, o en este caso convertir el dato cuando se va transmitiendo.
Por ejemplo, yo tengo encriptada una contraseña pero está guardada en el equipo. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, mando un password por un formulario a un servidor? Eso tiene que ser cifrado. Esa es la diferencia. Y con el comando lo que vamos a hacer nosotros, no solamente encriptamos, vamos a encriptar y cifrar. Las dos cosas. Encriptar y cifrar. Eso es clave en la seguridad informática, que a veces se entiende que es un sinónimo, no es lo mismo, encriptar y cifrar. ¿Ya? Vamos a ir al modo de configuración, configure terminal, y vamos a aplicar el comando para que encripte y cifre las contraseñas. No solamente en el equipo van a estar guardadas y ocultas, sino que cuando nosotros transmitamos por la red también van a viajar ocultas. Y el comando tiene un nombre que es el siguiente, y hace mucha referencia a lo que va a hacer: Service Password Encryption. Service Password Encryption. Y activamos este servicio. Service Password Encryption. Ya. Lo activa. Y ahora va a revisar con un show running config. Vaya a revisar. Al inicio, ejecuta el show running config y vea qué pasó con las contraseñas. ¿Qué pasa? La contraseña, ambas, y cifrarlo. Sería enable password, el primero. Enable secret. Y la encripta inmediatamente. Service Password Encryption. ¿Se ha dado, Juan Pablo? Sí, es que programar. ¿Y los capítulos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En cuál va? 9, o sea, pasar 9. Se pone al día con los que faltan, ¿cierto? Sí, ¿Compromiso? sí, muy bien. Se sabe el grupo. Ya, pues, compromiso. ¿Chalo cómo? Bien. Hacemos la siguiente parte. Ya tenemos configurado la seguridad en los routers. Tenemos configurado la seguridad en el FTP. Tenemos configurado la seguridad también en la red inalámbrica, ¿cierto? Estamos aplicando seguridad. Asimismo, como aplicamos seguridad recién nosotros, por ejemplo, los routers, le podríamos aplicar seguridad a los switch también, contraseña y nombre. De hecho, hagamos la prueba. Miren, en los switch le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar LAN 1, el otro LAN 2, y les vamos a dar contraseña, la misma contraseña. Cambiamos solamente los cables de consola. El admin 1 lo conecta al switch LAN 1, el admin 2 al switch LAN 2, ¿ya? Cambiamos los cables. Si tú eliminas, ¿cierto? Saca el cable y lo cambias a equipo. Para que hagamos las pruebas correspondientes. A ver si aplicamos lo aprendido. ¿Sí? Entonces, de admin 1, vamos a entrar al switch 1. Al switch 1 le dan nombre y le dan las contraseñas y las cifran. Lo mismo que hicimos en los routers. ¿Sí? Claro, en vez de switch, este tiene que llamarse LAN 1. Y las contraseñas también Cisco 123. Enable password. Enable secret. Y después Service Password Encryption. Y graba. Entonces también estamos haciendo las mismas configuraciones. Y lo hacen ambos switches. Lo vamos a hacer en el router Talca, ¿cierto? Porque él va a prestar IP hacia la red local. Los AP, la única función que cumplen son dispositivos para que, en este caso, acceder a la red inalámbrica, pero ellos no entregan dirección IP. Entonces, entramos en el router Talca, entramos al modo de configuración, configure terminal,
¿Alcanza a ver ahí? ¿Sí? Ya, configure terminal. Y lo primero que vamos a hacer, lo primero que uno hace cuando configura un servicio de DHCP es dejar fuera las IPs que yo no quiero prestar. En este caso, en la topología vamos a dejar fuera de la punto 1 a la punto 4. Y eso se hace con el comando siguiente. IP DHCP exclude address. Excluir direcciones. Excluir es dejar fuera, ¿cierto? Entonces, IP DHCP exclude address y definimos desde hasta los rangos que yo no quiero entregar o no quiero prestar. Y las quiero dejar reservadas. En este caso vamos a dejar reservadas desde la 192, 168, 101 a la 104. Entonces sería IP DHCP excludes address desde la 192, 168, 101 a la 192, 168, 100.4. ¿Ya? Ahí lo dejamos fuera. El que tiene que cambiar el cable, lo debe tener en el edificio. Está el cable que conecta el router. Pero no me vale eso. Claro, lo elimina y te conectas a la consola del router. Rango de IP excluida, vamos a la configuración del servidor de DHCP. Nuevamente ejecutamos IP DHCP y ahora creamos el pool. Y el pool es el grupo al que vamos a entregar el IP. En este caso el pool lo vamos a llamar INACAP, ¿cierto? Yo podría crear un pool, por ejemplo, para entregar el IP a un grupo que se llama estudiantes, docentes en una organización, alumnos, laboratorios, etc. Visitas, por ejemplo, invitados. Esos grupos de IP. Entonces, en este caso, IP DHCP pool INACAP. ¿Ya? Claro, hace referencia al SSID. Pues, claro, este va para la red INACAP. Entonces, este IP que voy a prestar para la red INACAP. Apunta. Pero tú podrías tener otro nombre en realidad, uno crea un nombre. Yo puedo tener varios grupos de IP. Quiero prestar, por ejemplo, 50 IP para la red inalámbrica, 20 IP para la red docentes, 20 IP para la red de invitados. ¿Ya? Entonces, IP DHCP pool INACAP. Y ahora le entrego los parámetros. Entonces, los parámetros que le vamos a entregar primero es un DNS. DNS server, y le digo que el DNS va a ser el 9999. Entonces, los clientes que obtengan IP dinámica van a tener esa dirección de DNS, ¿cierto? Ya. DNS server 9.9.99. ¿Bien? Ya. Luego le debo decir por dónde deben salir a las redes WAN, ¿cierto? Así como un gateway. Le digo el default router. Y la dirección de default router es la 100.1. Es la misma dirección de él, ¿cierto? La 100.1. Entonces le digo default router 192.168.101. ¿Qué pasa si yo le hubiese dicho la 51? Le estoy diciendo que salgan por la otra tarjeta, ¿cierto? Del otro router, de la otra red. Entonces tiene que ser de la misma red, del mismo equipo. ¿Ya? Entonces default router 192.168.101. ¿Gonzalo? ¿Sí? Ya. Network. Ahora le digo en qué red tienen que trabajar. Y la red es la 192.168.100. Siempre las redes terminan con 0. ¿Ya? Que representa el grupo de IPs que pertenecen a esa red. 192.168.100 y como es clase C sería máscara 255.55.55.0. ¿Sí? Bien. Grabo do copy RS. Do copy RS. Entonces ya tenemos el servicio de DHCP habilitado, por lo tanto el router Talca va a prestar dirección IP a toda la red que se llama INACAP, a cualquier equipo de la red INACAP. Vamos a comprobar. Entonces, para ver esto cómo va a funcionar, vamos a poner unos dos notebooks. Y los notebooks, la idea es que lo conecten uno a cada AP. ¿Ya? Voy a llamar a uno notebook 1, notebook 2, ¿ya? Y a los notebooks le agregan tarjetas Wi-Fi, ¿cierto? No traen tarjetas Wi-Fi. Apagarlos y agregarle las tarjetas Wi-Fi correspondientes. Retiran la tarjeta Fast Ethernet que trae y le agregan la tarjeta Wi-Fi, la WPC300N, ¿cierto? La antenita. Es una tarjeta wireless. A ambos le hacen lo mismo.
Bien, entonces ahora nosotros en los notebooks vamos a ver la configuración Wi-Fi. Ya abran los notebooks, se van a PC Wireless y ahí van a aparecer las redes INACAP. En realidad es la misma red, ¿cierto? Y el equipo lo muestra como si tuviese el mismo canal. ¿Ya? Te conecta a cualquiera de los dos, porque los dos son iguales, ¿cierto? A cualquiera. Los dos equipos los conectan a la red inalámbrica. ¿La misma o diferente? Ahora cualquiera da lo mismo porque las dos son iguales, ¿cierto? Los dos AP son iguales. Así nos conectamos el que tenga mayor potencia en realidad, o mayor alcance. Ahí me conecté a uno y al otro. ¿Ya? Entonces ahora reviso lo siguiente. En los equipos, en los notebooks, usted haga el comando, efectúe el comando ipconfig espacio /all y vea su dirección. Deberían tener IP, deberían tener también una máscara de red, deberían tener una dirección de gateway, deberían tener un DNS, ¿cierto? ¿Sí? Ambos. Y como nosotros comentamos, dejamos reservada de la 100.1 a la 100.4, por lo tanto el notebook conectó la 5, la 105 al notebook. ¿Bien, Gonzalo? Sí. Revisemos ambos notebooks, porque vamos a revisar también algo en el router, con el mismo comando ipconfig all. A mí me gusta la 6 así. Sí, no importa. Son dinámicas, acuérdate que son cualquiera hacia arriba. No necesariamente en el orden correlativo. ¿Ya? Las que están disponibles. Y las 7. ¿Ya? Quiero que identifiquen algo. Cuando nosotros efectuamos el comando ipconfig all, la primera línea, la physical address, ¿qué dirección es? La physical address, ¿es la dirección? La MAC de las tarjetas. Recordemos las MAC porque las MAC deberían estar también asociadas al equipo en el router. Es decir, este notebook en este momento tiene el IP 100.7, pero quizás mañana puede tener la 100.20. La IP va a ir cambiando, ¿cierto? Pero ¿qué se conserva? La MAC. Eso me permite a mí identificarlo en la red. Mira lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, yo voy a anotar esa MAC, la voy a copiar. Mira, la voy a copiar y la voy a pegar en un bloc para hacer lo siguiente. Le voy a poner NOT 2 para saber qué es el notebook 2. La copio y la pego, porque vamos a revisar en el router dónde está almacenada la MAC del equipo que vendría siendo el cliente inalámbrico, el cliente de DHCP. ¿Ya? Tomé y copié la MAC. ¿Ya? Copié y pegué. ¿Bien? Miren lo que vamos a hacer ahora. Voy al router Talca. Voy a entrar a la consola del router Talca. Y vamos a revisar cuáles son las IP que están en préstamo. ¿Y a qué equipo le prestó el IP en el router? Con el comando show IP DHCP binding. Show IP DHCP binding. ¿Ya? Y debería coincidir la dirección MAC que está en préstamo con la dirección MAC del equipo, por ejemplo, que visualizamos. La MAC debería coincidir. Show IP DHCP binding. Entonces ahí comparo. Esa MAC es la misma MAC que tengo por acá. Te buscamos la última parte del taller, ya el último detalle, para que después veamos el capítulo y terminamos por hoy día, ¿cierto? De hecho vamos a terminar, vamos a estar a las 5 listos. Ahora lo que van a hacer es traten, de hecho no van a poder hacer lo siguiente. Traten de hacer un ping desde los notebooks. Vayan haciendo un ping de la siguiente forma. Desde el notebook haga un ping
al router Talca, a la IP 100.1, ¿ya? Y luego trate de hacer un ping de los mismos notebooks al servidor FTP y ve hasta dónde llega. Si llego hasta el router o si puedo llegar más allá del router y llego al servidor FTP. Hagan un ping desde los notebooks. Y después yo les voy a dar la solución. Para poder terminar el taller, ¿cierto? Es lograr que los notebooks lleguen hasta el servidor FTP y por lo mismo que está en otra red, está en otra ciudad y también puedan entrar con la cuenta que creamos y puedan ver los archivos, incluso subir un archivo al servidor, ¿cierto? Que es el objetivo. Pero lo que nos falta es hacer que el router Curicó o el router Talca conozcan otras redes. Entonces, es decir, que el router Curicó, por ejemplo, no conoce esta red. No conoce a los equipos que están acá, ¿cierto? Y por otro lado, el router Talca, que no conoce a los equipos de este otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es programar esas redes para que se conozcan entre sí. Es decir, Curicó conozca a los equipos de la red inalámbrica y Talca conozca a los equipos de la red donde está el servidor FTP. ¿Ya? Comencemos con el router Curicó. Vamos a entrar a configurar. ¿Ya? Entremos a la configuración. En modo de configure terminal, configuración, configure terminal, vamos a hacer el siguiente comando para hacer que entre ellos se conozcan. Y así poder llegar desde los notebooks de la red inalámbrica, ¿cierto?, hasta el servidor FTP. ¿Bien? Entra el router Curicó primero. Ya, luego que estamos en modo de configuración, vamos a ejecutar el comando iproute, ¿ya? Iproute, para crear la ruta, esta ruta que aprenda a llegar al otro lado. Iproute, y le decimos o le declaramos la red que debe conocer. Y la red es esta, por eso yo se la anoté al principio del taller. Les dije, esta red, anótenla, porque tenemos que decirle que Curicó conozca esta red y Talca conozca la otra. Entonces se la declaro. Le digo, iproute, estando en Curicó, declaro la red 192.168.100.0 con máscara 255.255.255.0. Ya, lo que le estoy diciendo, conozca o aprenda esa red, ¿cierto? ¿Ven, Gonzalo? ¿Sí? Y para poder llegar el router Curicó a esa red, tiene que pasar por la dirección del otro router, la dirección de Talca, y esa dirección sería la 1.1.1.2. Entonces le declaro ahí, para que usted llegue a esa red que tiene esa máscara, tiene que pasar por esta dirección, por la 1.1.1.2, y se genera la ruta. Sin la máscara, solamente la indicación. ¿Bien? Y grabo, copy RS. Entonces lo que hice, en este caso, le enseñé de Curicó a llegar al otro lado. Pero no basta con eso. ¿Qué debería hacer ahora? Talca, muy bien. Talca, que llegue a la red que está el FTP. Entonces entro también a modo de configuración, configure terminal, en el router Talca. ¿Ya? Comando iproute, ¿ya? Y la red que debe conocer, ¿cuál sería? Ahí la está anotada. Ahí está. La 50.0. Entonces le digo iproute 192.168.50.0 con máscara 24 porque es clase C. ¿Ya? ¿Y por dónde llegaría o por dónde debería ir el router Talca para llegar a esa red? ¿Por qué dirección? Tiene que pasar por la dirección del router Curicó, que sería la 1.1.1.1. 1.1.1.1. ¿Bien? Y ahí genero la red en Talca. En ambos routers tienen que estar las redes programadas, si no, yo puedo llegar en un sentido, pero no podría llegar en otro. ¿Ya? Y grabo. Ahora, lo que debería hacer usted, ya que creó estas rutas, es probar desde los notebooks llegar al servidor FTP. Con un ping. Lo primero, pruebe con un ping. Y lo más normal es que pierda el primer ping. Se pierda. Y luego lleguen en forma exitosa.
es normal ir. Perdí el primer ping, dice request timeout y llegaron 3. Vuelvo a efectuar el ping y llegan los 4 paquetes enviados de 4. Javier, se pierde el primero y después llega, ¿cierto? Vuelvo a hacer el ping y llegan los 4. ¿Cierto? Estamos comprobando. De ahí llegan los 4 de 4. Por lo tanto, estamos llegando al servidor remoto, al servidor FTP. ¿Gonzalo? Sí, después llegan, ¿cierto? Ya, como ya llegamos al servidor FTP, ahora vamos a hacer otro comando que se llama tracer para ver por dónde estamos pasando para llegar al servidor FTP, porque el ping lo único que nos dice es que llegamos o tenemos conectividad al servidor, pero ahora queremos saber por qué tarjetas o por qué router pasemos. Y hago lo mismo, mira, tracer y la dirección IP del servidor al que quiero llegar. Tracer con T final, 192.168.50.2. ¿Y qué me indica el comando tracer? Mira, me dice por dónde pasé. Pasé por el primer router, pasé por el segundo router y llegué al servidor. O sea, cuando nosotros en internet tenemos que llegar a un servidor remoto, tenemos que pasar por varios routers, ¿cierto? El comando tracer que nos permitiría a nosotros saber por qué router estamos pasando. Y esto yo lo puedo aplicar en la realidad. Yo podría abrir una terminal en mi PC y hacer un tracer, por ejemplo, a Facebook. Mira, tracer www.facebook.com. Bueno, ahí me podría decir por dónde voy a pasar para llegar hasta ese servidor. ¿Sí? O INACAP, tracer www.inacap.cl, o tracer a la dirección IP del servidor al que quiero llegar. ¿Ya? Los saltos significan cada router por el cual paso. Cada salto es un router. ¿Ya? En este caso, en este taller pasó por 2 saltos que son 2 routers y finalmente llegó a la dirección final que sería el servidor. Como ya podemos llegar, ¿cierto?, de los notebooks, la idea es que nos conectemos ahora al FTP. ¿Ya? Pero primero, lo que vamos a hacer, jóvenes, antes de conectarnos, es crear un archivo en los notebooks y lo vamos a subir ese archivo al servidor, ¿cierto? Vamos a crearlo, un documento, y lo vamos a publicar. Entonces, comencemos con el notebook 1. Abra el editor de texto que trae, un text editor, ¿ya? Y este documento, vamos a escribir cualquier cosa dentro, un comentario, lo que usted quiera, ¿ya? Voy a ponerle el primer ejemplo. Este es un bloc de notas y lo guardo. Y cuando lo guardo, le doy el nombre y la extensión. ¿Ya? Este lo voy a llamar como ejemplo 1.txt. Ejemplo 1.txt. ¿Ya? Y le doy OK. ¿Sí? Y guardé el archivo. Abro la consola, el command prompt del notebook, ejecuto el comando dir y debería estar ahí el archivo. Debería estar, ¿cierto? Ahí está el ejemplo 1.txt. Este archivo nosotros lo creamos en el notebook y lo que queremos ahora es guardarlo en el servidor FTP. ¿Ya? Entonces vamos a conectarnos al servidor FTP y vamos a subir este archivo desde el notebook al servidor. ¿Ya? Para conectarnos, efectuamos el comando FTP. Efectuamos el comando FTP, espacio y la dirección IP del servidor, que sería la 192.168.50.2. ¿Sí? Enter, y me pide el usuario y la contraseña que ya creamos previamente. El usuario era ITE y la contraseña Informática 2018. ¿Ya? Y entramos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es subir el archivo. Para subirlo, declaramos el comando put, luego el nombre del archivo que creamos recién, que se llama ejemplo1.txt. Put, espacio y el nombre del archivo. ¿Ya? Y enter. ¿Qué parece? Dice que se copió. ¿Sí? Voy a revisar si está guardado el archivo en el servidor. Comando dir. Recuerda que estamos conectados al servidor. Dir. Y por ahí, en la línea 26, aparece el archivo ejemplo 1. ¿Bien? Perfecto.
Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro notebook. Vamos a crear un archivo que se llama ejemplo 2 y lo vamos a subir al servidor. Entonces lo primero lo creo en el text editor. ¿Ya? Y cuando lo guardo le doy el nombre como ejemplo2.txt. Lo reviso primero. Localmente con el comando dir, ya va a aparecer que está creado el archivo ejemplo2. ¿Sí está? Ahora conectémonos por FTP y lo vamos a subir. FTP, la dirección IP del servidor remoto, nuestras credenciales de acceso, ¿ya? Y lo vamos a subir. ¿Cómo lo subíamos? Put ejemplo2.txt. De ahí lo subí. Ejecuto el comando dir y deberían estar los dos archivos. El ejemplo 1 y el ejemplo 2 que subimos desde cada equipo. ¿Sí? Entonces está funcionando la seguridad, está funcionando el acceso. Como tenemos todos los permisos, podemos subir los archivos que queramos, ¿cierto? Y esto eventualmente van a estar dentro del servidor FTP. Yo reviso después en la pestaña FTP y busco mis archivos que deberían estar almacenados adentro. Ahí está. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Aparece, ¿cierto? Y luego, ya para terminar, hay que desconectarse de la sesión, porque si no vamos a estar todavía conectados al servidor, ¿cierto? Al servidor de archivo, el servidor de descarga. Se desconecta con el comando quit. De ahí dice conexión cerrada. De ahí terminamos, jóvenes. Quit. ¿Qué les pareció el taller? Javier, aplicamos seguridad de todos tipos, de red inalámbrica, seguridad en los routers, aplicamos incluso seguridad en los switches, seguridad al servidor de archivo y pudimos llegar remotamente a un servidor que está en otra ciudad. O sea, una configuración bajo este análisis podríamos decir que sería una topología que pasa las normas de seguridad. Está bien, ¿cierto? Ya, por lo menos cumple el objetivo. ¿Dudas le quedaron? ¿No? Más o menos, cosas pendientes. Antes que revisemos el capítulo y terminemos. Gonzalo, ¿no? Ya, para terminarlo.